Somos Lisa y Diana, creadoras del podcast Simplemente Somos, un espacio en el que nos permitimos ser y sentir desde nuestras diferentes dimensiones, a través de reflexiones profundas y también de temas divertidos. ¿Qué aspectos nos definen como mujeres? ¿Cuál es nuestra posición en esta sociedad? Opiniones, invitados, temas de actualidad y espiritualidad. Nuestro fin, que las mujeres podamos darle voz a nuestro propósito, a nuestra historia y presente. Aquí simplemente somos, sin etiquetas. Buenas, buenas. Hola, hola. Volvimos muy animadas. Yes. Con un tema muy trascendental, pero muy animadas. Sí, yo creo que es que nosotros arrancamos estas animadas y vamos entrando como en el mood. Seriedad. Entonces, para ir entrando en el mood, vamos a hablar pues le hemos llamado a este episodio transitar la adversidad. Estábamos ahí como dudosas de cómo llamarle, porque casi que, si bien es una adversidad, nosotras lo vemos también como un proceso de la vida, ¿cierto? Pero también es cómo afrontamos qué nos ha ocurrido, cómo hemos vivido los diferentes duelos o situaciones, retos que nos ha presentado la vida. Y como les habíamos contado, pues hemos decidido empezar esta nueva temporada inspiradas en libros. Entonces, en esta ocasión vamos a inspirarnos o nos hemos inspirado en Rosa Montero con su libro La ridícula idea de no volver a verte. Lisa. Bueno, les voy a leer la sinopsis del libro. Entonces, este es un libro sobre la vida, apasionado y alegre, sentimental y burlón. Esta frase es de Rosa Montero. Una narración a medio camino entre el recuerdo personal y la memoria de todos, entre el análisis de nuestra época y la evocación íntima. Son páginas que hablan de la superación del dolor, de las relaciones entre hombres y mujeres, del esplendor del sexo, de la buena muerte y de la bella vida, de la ciencia y de la ignorancia, de la fuerza salvadora de la literatura y de la sabiduría de quienes aprenden a disfrutar de la existencia con plenitud y con ligereza. Vivo y original, este libro inclasificable incluye fotos, remembranzas, amistades y anécdotas que transmiten el primitivo placer de escuchar buenas historias. Sentirás que ha sido escrito solo para ti. Este libro tiene la particular forma, a mí pues me encanta cómo lo describen porque es como, dice inclasificable y realmente es así porque no lo podría poner uno como ni en una novela histórica, ni, o sea, Autobiografía. la autobiografía, porque es una mezcla, digamos que fue una manera en la que Rosa Montero encontró cómo transitar un duelo muy importante en su vida. Entonces, Ujú. a partir de un trabajo que le habían encargado, ella mezcla el duelo de Marie Curie con el duelo que ella misma está transitando después de la muerte de su esposo. Una Entonces, conversación de dos duelos de dos décadas distintas también, ¿no? Como, exacto. Entonces, es muy ujú. interesante desde el punto de vista que, bueno, estamos hablando de algo que pasó hace mucho tiempo, pero es algo que ella es capaz de expresar y de encarnar en ese propio dolor que está sintiendo. Y nos muestra una maravillosa manera de atravesar eh, un duelo o una adversidad, no una, sino varias, porque además habla, como Dianis dice, es autobiográfico, pero también biográfico de Marie Curie, no en el sentido de la parte de investigación o la vida científica que tuvo Marie Curie, sino en su vida personal, su vida amorosa y todos los desafíos que tuvo en cuanto a su vida personal. Entonces, por eso nos gusta como nos gustó esa forma de transitar esas adversidades y nos preguntamos, bueno, como cuáles son los duelos, cuáles han sido esas adversidades, esas dificultades que de pronto han sido como esos hitos en la vida, pero también, em, qué es lo que nos ha transitado, o sea, entre el nacimiento y la muerte,
está la vida, o sea, que nos ha transformado profundamente. Y aquí, pues, les digo, o sea, nos vamos como poco a poco, vamos a autodescubrirnos aquí. Pues Liz, me escuchan, es que cambié una cosita ya. Eso que dices es bien valioso y lo de no clasificar, porque además también nos lleva por un recorrido de muchos aspectos en la vida, ¿no? Como que nosotras, de todo lo que ella menciona, pues nos hemos enfocado y nos hemos inspirado en este tema puntual que tiene que ver más con los dolores, los duelos, para poder conversar desde ahí. Y entonces ella todo el tiempo navega como entre límites, entre diferentes historias. Y yo quiero empezar con una frase también del libro para que vayamos entrando entonces también a compartir nuestras historias. Y dice, cuando un niño nace o una persona muere, la grieta de lo verdadero, monumental, ardiente e impasible. Nunca se siente uno tan auténtico como bordeando esas fronteras biológicas. Tienes una clara conciencia de estar viviendo algo muy grande. Entonces, a mí esta frase de vivir como esta parte, esta borde de fronteras biológicas, es como realmente darnos cuenta de dónde estamos y cuál es el movimiento que queremos tener. Entonces, Liz, con estas provocaciones con la que tú me iniciaste, con la que nos invita a esta frase, pues también un poco es de lo que estábamos conversando ahora, cómo hemos vivido los dolores en nuestras vidas, ¿no? Ujú. A mí esta frase me pone en contacto con dos situaciones. Una Ujú. es que cuando mi mamá se dio cuenta que estaba embarazada de mí, ella vivía en Urabá. Y cuando llamó a su mamá, o sea, a mi abuelita, para contarle que pues la noticia, mi abuelita la recibió con la noticia de la muerte de una sobrina, es decir, de una prima de mi mamá, que Sí. acababa de accidentarse. Entonces, para ella fue como súper difícil contar mi noticia, por, Celebrarla. claro, celebrarla y poderla celebrar con su mamá, que digamos era también como ese anhelo de poderle contar y cómo te permites transitar el duelo en ese momento también, ¿no? Como la alegría y el duelo en un mismo momento. Y cuando mi abuelita está ya en su último día, me llama una mamá que yo estaba acompañando, yo me había ido para Cali a acompañar a mi abuelita, y me llama una mamá a decir que está en trabajo de parto. Entonces, pues, obvio no la puedo acompañar, y mi abuelita fallece. Entonces también fue como este ver, ¿no? La vida y la muerte todo el Sí. tiempo En juego. danzando y tan cerca. Ujú. Entonces, y bueno, ahí pues como todo un montón de reflexiones alrededor de cómo vivimos también esos duelos, Liz, qué situaciones hemos vivido o has vivido tú también que te evoquen, digamos, en este tema que estamos hablando. Bueno, Yanis, hay un problema con tu internet. Te estás quedando súper bloqueada. Bueno, yo Es pensando, parte de la adversidad, es que era para ver cómo afrontabas la adversidad sin mí. sin internet, ¿Me eh, avisas? un pequeño detalle para grabar un episodio. Para todos los que están escuchando, pero se está escuchando bloqueada. Se quedan espacios como en silencio, pero poquitos, pues no han sido muchos. Em, ahorita que estábamos hablando de eso, que decíamos, bueno, es que es muy fácil hablar de un duelo cuando ya han pasado muchos años y mucho tiempo, cuando ya lo has digerido, casi que se pierde el recuerdo de ese dolor, ¿cierto? Entonces, em, le contaba a Dianis que más que fueron 3 muertes en mi familia cuando tenía 18 años que fueron seguidas.
fue mi primo mayor, que tuvo una muerte muy trágica, fue asesinado. Luego de esa muerte fue mi abuelo y luego mi abuela. Mi abuela deja de hablar el mismo día que yo cumplo 18 años y yo soy la última persona con la que habla, entonces digamos que eso me deja pues como muy marcado ese momento y ese transitar, digamos que era como la primera vez que yo sentía tan de cerca la muerte. Y me hace pensar mucho cómo cómo mi ser transita esos momentos, que uno dice como de duelo, de dolor, y tiene que ver mucho con el episodio pasado, y es, yo tiendo a quedarme muy callada. O sea, tiendo como a procesarla muy en mi interior, muy en silencio, y luego en el tiempo como que le voy tomando sentido antes de hablarlo. O sea, no tiendo como a hablarlo tan rápido. Como que necesitas digerirlo. Sí, necesito digerirlo, no soy una persona que comunique mucho en el momento, o sea, necesito nombrarlo, que tenga mucha forma para poder hablarlo y expresarlo de alguna manera. Em, Recuerdo, pues, cuando uno termina, pues, como con los novios o con sus casi algo, o cuando uno está enamorado, pues, y termina esas relaciones, de igual manera, pues, yo realmente me acuerdo que era una persona, pues, mi mamá me decía: "Es que tú no me cuentas nada", yo: "Mami, ni a ti ni a nadie", o sea, era como No es eso, personal. como: "Ay, es que usted sí le cuenta a sus amigas", que yo: "No, ni a ti ni a nadie". Em Porque no sé, o sea, he cambiado un poco, ¿cierto? Pero digamos que en la medida de que en ese momento, esos dolores, ese transitar de ese duelo, de esa tristeza, pues yo me acuerdo que la primera vez que tuve un noviecito, pues como cuando terminamos, hacete de cuenta como el síndrome del corazón roto. Creo que eso Mm, está descrito y todo, que es como que uno siente el te dolor duele todo, ajá. en el corazón, que vos decís: "Me infarté, me dio algo", no sé qué, o sea, Que también llaman ansiedad, pues. eso, literalmente yo dije: "Me rompieron el corazón". Pero, ¿sabes qué? Con Eh, eso que estás diciendo de los perdón que no te dejé terminar. Dale, que tranquila. yo te No, tranquila. hágale, hágale. Ya me interrumpió. No, es que hiciste, pensé que estabas terminando ahí, pero me hiciste pensar con esto de los silencios, pues porque obvio ahí nos identificamos un montón, y yo también soy muy así. Y ahorita que hablábamos un poquito antes de empezar a grabar, pues para mí uno de los dolores, digamos, que yo reconozco más importantes ha sido la separación de mis papás. Ujú, Y un poco creo que ahora como adulta lo veo y es, no solo fue la separación, fueron muchas cosas, fue como la separación de mis papás, la ida de mi papá, sin despedirnos, porque nunca nos despedimos, él nunca se despidió de nosotros. Y digamos que él también es muy de silencios, entonces él también se fue como a superar, a superar su dolor en silencio, pero pues éramos unos niños, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos eso? Entonces él se fue mucho tiempo, en silencio, y en mi casa tampoco hablamos esto. Entonces, yo me acuerdo de encerrarme a ver fotos y llorar sola. Yo tengo 12 años, llorar sola y limpiarme y salir como si nada de la habitación. Es decir, a mí nunca nadie me vio llorar por la separación de mis papás. Entonces, también me llama mucho la atención esto porque estaba dudando si compartir esta frase de Rosa Montero, pero creo ujú, que de alguna manera, si bien al principio no nos identificábamos tantísimo y decíamos: pues así como ella lo describe, quizá no lo hemos vivido". Pero una frase que dijiste también antes de que empezáramos que me pareció muy valiosa y que, pues, quisiera como resaltarla aquí porque y quisiera dejarla como pregunta también. Lisa, había un momento en que decía: "Había tantas personas doliéndose en ese momento, que yo no sentía que tuviera permiso de vivir ese duelo". Como que habían otros que merecían o tenían un mayor derecho a vivir ese duelo porque era un familiar más directo, porque habían vivido más en contacto, por lo que fuera, ujú.
Y entonces quisiera dejar la pregunta porque me confrontó un montón, ¿no? Y es como, ¿cuántas veces, independiente del tipo de situación, no tiene que ser pues ante una muerte necesariamente, hemos sentido que no tenemos permiso para sentir ese duelo, para vivir ese duelo o para sentir ese dolor? Porque creo que al final, esta invitación que ella nos hace, Rosa Montero nos hace y que nosotras, pues, nos por eso traemos este tema acá, tiene que ver con cómo nos permitimos nosotras vivir esas diferentes situaciones, y esto tiene que ser atravesado por el dolor, ¿no? Em, para poder crecer o para poderlo trabajar, no digo que todo en la vida tenga que ser atravesado por el dolor. Sabes que también hay una cosa que nos silencia mucho, que a veces es como que, ay, a mí me está doliendo un montón esto, me parece horrible, pero es que hay gente que está peor que yo, entonces no tengo derecho a sentir ese dolor. En Ujú. general, no solamente con un duelo específico, la muerte de alguien, En la sino vida. en la vida, lo que te pase, pues en este momento sientes algo que te está doliendo mucho, pero es alguien menos afortunado que tú dices, no, pues no tengo derecho a sentir este dolor porque hay gente que está, más mal, ¿cierto? Y a veces es como que creo que es como esa creencia, porque muchas veces nos dicen: "Ay, no, pero agradece, hay gente que no tiene que comer Como un hoy". positivismo. Sí, y eso nos ha anulado mucho, para transitar y para vivir, para poder entender qué es lo que nos está, sucediendo. Pues, porque es que, claro, pues es que mi vida es mi vida y yo tengo que aprender de ella, no del que está sufriendo en otra cosa por allá, pues ese sería el aprendizaje de esa otra persona, pero pues no puedo disminuir mi camino o menospreciar mi camino porque sea más fácil, que otro. Pues en Sí, como como el merecimiento también, ujú, desde él me puedo permitir también esta emoción. Yo puedo permitirme estar mal, porque ahí, ¿sabes también qué pasa? Que si yo me permito estar mal y permito que me vean, de pronto alguien va a querer venir a ayudarme. Y entonces yo prefiero no, ujú, que ahí se nos juega también como este permiso a recibir, a ser cuidadas, exacto. a ser autosuficientes, que también se nos juega ahí un montón. Hace un par de semanas vi un podcast de Los hombres sí lloran, y están entrevistando a Yokoi Kenji, y él estaba contando un poco cuando él nació en Colombia, pero vivió por fuera, y luego su papá es japonés, entonces fueron para Japón. Y el papá le decía, cuando estés triste, no puedes estar demasiado triste, porque si hay alguien alegre, puedes dañar su alegría. Pero cuando estés muy alegre, no estés muy alegre, porque si hay alguien triste, puedes afectar su tristeza. Busca el equilibrio en la emoción, ¿no? Como, Ujú, entonces él dice, eso me ayudó un poquito porque yo era muy llorón, era, ¿no? Y entonces como me ayudó yo a ser más ecuánime, digamos, en las emociones, pero digamos que es desde dónde está la intención de la observación de la emoción y de el manejo de la emoción, Liz, ujú, que me parece muy valioso también, y es desde dónde lo hago, desde no quiero generar drama o lo mío es menos importante, siempre lo tuyo va a ser más importante, o desde, bueno, cómo está siendo este dolor, qué tan grande, porque cuando permitimos observarlo nos damos cuenta del tamaño, de la profundidad de ese dolor, y a veces puede que estamos ahogándonos y nos paramos y decimos, ah, no, era chiquita la piscina, pero porque ujú, nos permitimos verlo. Si no, va a ser muy difícil también ahí hacer esta observación. Bueno, sí. entonces voy a compartirles la frase, y no sé si vamos entonces cerrando. Yo sí quisiera que dejáramos estas preguntas que estamos poniendo de reflexión en forma de pregunta, y es, ¿cuándo hemos sentido que no tenemos derecho a vivir un dolor o un duelo? ¿Porque desde afuera nos lo hayan propuesto o porque nosotras mismas nos lo impusimos?
que ahí hay una pregunta bien valiosa, independiente de cualquier situación, o sea, por más chiquita que sea, es el mundo de cada uno, y ahí es importante. Ujú. Y Rosa Montero, pues aquí en este libro sí vive el dolor, además porque también el escribir el libro hace parte de ese transitar de su duelo, entonces claramente ella está con la herida ahí viva y habla de que el verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja, estás de suerte, porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos, lo primero que te arrancan es la palabra. Entonces, viene ahí como invitarnos a contemplar, ¿no? Cómo nos habitan estos diferentes momentos, situaciones y cómo nos permitimos sentirlas y vivirlas. Así es. Lisa María, una reflexión, estuvimos muy juiciosas, más sucinta. eh, Queremos hacer un ejercicio un poquito más corto para que podamos acompañarnos en esa ruta al trabajo, en ese espacio del gimnasio o del despertar, incluso la lavada de platos, que podamos estar ahí con pequeñas reflexiones. Súper invitadas entonces a que nos acompañen. A que se hagan preguntas y que nos comenten. Y estamos aquí dispuestas y disponibles a leerlas. Bienvenidas también, estamos en el círculo de lectura Leer y Ser, también de Simplemente Somos. Vamos a empezar con un nuevo libro, así que si alguna quiere unirse, pues bienvenida a escribirnos por interno por Instagram. Saben que nos pueden seguir por Spotify, YouTube, Apple Podcast, Instagram, por todos los medios podemos encontrarnos ahí, así que bienvenidas a esta reflexión. Un Que abrazo. tengan un feliz día. Besos. Chao.